Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, septiembre 12 del 2021. Vamos a iniciar nuestra reunión hoy, Día del Señor, estudiando las Escrituras y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 13 vamos a leer versículos del 42 hasta el 52. Hechos 13 del 42 hasta el 52. Vamos a leer las Escrituras. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos llene. Te damos las gracias por este nuevo día que es tu día. Y que tu Santo Espíritu nos llene siempre y nos lleve a tierra de rectitud. Que tu palabra, Señor, nos llegue a la mente y al corazón. Así te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, otra vez, versículos del 42 hasta el 52. Tengo conmigo la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. Dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminara la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Y bueno, con esto terminamos el capítulo 13 de Hechos. Y hay mucho que hablar sobre este texto, sinceramente. Esté listo usted con su marcador, porque hay mucho que hablar, y preste mucha atención. ¿De qué está hablando todo el capítulo 13? Todo el capítulo 13 está hablando del mensaje de Pablo cuando estuvo justamente
en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, en el Asia. Antioquía de Pisidia en el Asia. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en sus viajes Pablo tenía en mente justamente el predicar el Evangelio a los gentiles. Y comienza a entrar a la parte de Asia Menor que está en el norte. Ahora, vamos a ver aquí el mapa, hay un mapa aquí, porque después de ahí Pablo va a otra ciudad. No. Y lo vamos a poner aquí. Aquí tengo el mapa, porque esto nos va a ayudar el viaje de Pablo a entender cómo está yendo. ¿Qué dice el versículo 42? Dice, al salir Pablo y Bernabé, o sea, ya había terminado de exponer el Evangelio en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Pisidia, una región en el Asia, está ahí una ciudad muy importante llamada Antioquía. Ahora, hay otra Antioquía que está en Siria, donde está la iglesia de los gentiles, muy importante. De Antioquía de Siria salen muchos obispos cristianos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la Antioquía que está en Pisidia, que está en el Asia Menor. Allí también había una gran cantidad de judíos, una gran colonia judía en Asia, y gentiles también, prosélitos que habían aceptado la religión hebrea, los llamaban los prosélitos, y los piadosos, o sea, eran gentiles que creyeron en Yahweh, abrazaron toda la ley de Moisés, creyeron en el mensaje del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo presenta el Evangelio en la sinagoga, demostrando que Jesús es el Mesías, demostrando que los profetas ya habían profetizado acerca del Mesías y que ese Mesías es Jesús. ¿Ok? Todo estaba bien. Él predicó todo el mensaje. No tuvo ningún problema para hacerlo. Él no tuvo ningún problema para hacerlo. Pero cuando termina de predicar, dice que la gente, versículo 42, le decía, regrese el día de reposo. Porque Pablo se reunía los sábados, porque estaba en la sinagoga. Judíos se reúnen los días de reposo. Él entonces entra a la sinagoga, no tanto para guardar el día de reposo, sino porque era el lugar donde estaban todos los judíos. Lógico, si él hubiera entrado, por ejemplo, hoy, primer día de la semana, no hubiera habido nada. Pero los sábados o día de reposo era donde se reunían todos los judíos y los prosélitos y los hombres piadosos en la sinagoga. Era una perfecta oportunidad para Pablo para presentar el Evangelio. Y bueno, así lo hizo. Termina la reunión, le dicen, Pablo regresa el segundo o el siguiente día de reposo. O sea que en 7 días. 43, terminaba la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, le instaban a perseverar en la gracia de Dios. Ahora, muy importante eso. Pueden subrayar el versículo 43. Porque perseverar en la gracia de Dios es justamente el propósito de la vida cristiana. Si alguien le dice a usted o le pregunta a usted, ¿cuál es el propósito de estudiar la Biblia? ¿Cuál es el propósito de orar
¿Cuál es el propósito de conocer, de escudriñar las Escrituras? ¿Cuál es el propósito? El propósito es crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Porque aquí justamente Pablo está diciendo, les dice, perseveren en la gracia de nuestro Dios. Ahora, interesante porque el mensaje no es perseveren en la ley de Dios. Pablo no dice eso. Pablo no está diciendo tienen que perseverar en la ley de Dios. Ahora, Pablo tampoco está rechazando, sino que Pablo lo ve desde el punto de vista de la justificación. Recuerde que ya viene el mes de la Reforma, que es octubre, y ahí vamos a hablar mucho de la Reforma, vamos a hablar mucho acerca de la justificación por la fe. Y es un tema candente hoy en día que todavía separa a católicos romanos de reformados protestantes, que es la justificación por la fe. Pero bueno, eso vamos a desarrollarlo más adelante. Pablo dice a los cristianos que habían creído en él, en la sinagoga, a los judíos que habían creído en el mensaje del Evangelio: perseveren en la gracia de Dios. Ese es el mensaje no solamente para ellos, sino para nosotros. Perseverar, continuar, crecer en la gracia de Dios. Pedro lo dice así. No, si vamos al libro de Pedro, capítulo segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, es 3. Segunda de Pedro 3, versículo 18, el último, dice: antes bien, Pedro hablando. El mismo Pedro, no, bueno, claro, Pedro también predicaba la gracia de Dios, pero va de acuerdo a lo que Pablo dice. Dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: perseveren en la gracia de Dios. Recuerden, segunda de Pedro 3:18. Pueden subrayarlo, pueden escribirlo, pueden memorizarlo, porque eso es realmente la vida cristiana. Sí, cuando uno no entiende lo que es la vida cristiana o el propósito, uno pierde el sentido de por qué tenemos que leer la Biblia. Y exactamente, bueno, al menos que usted sea una persona estudiosa, que quiera saber qué contiene, no hay problema. Pero va más allá de eso. Para el creyente, estudiar la Biblia va más allá de saber qué es lo que dice. El propósito es espiritual: crecer en la gracia de Dios, perseverar en la gracia de Dios. Así que, teniendo en cuenta eso, no, es como Pablo desarrolla todo su ministerio. En el versículo, recuerde, Hechos 13, 43. ¿Qué más? Dice, una vez que dijo eso, dijo el siguiente día de reposo, o sea, regresa en el día de reposo. En el versículo 44, Lucas ahora ya narra lo que sucedió el siguiente día de reposo. Interesante. ¿Qué es lo que sucedió el siguiente día de reposo? Bueno, eso lo vamos a ver inmediatamente. Dice, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Interesante y específico, Lucas. Cuando dice casi todo, implica, obviamente, gran mayoría de la ciudad. Tal vez un 75% de la ciudad. Oiga, es cantidad 75% de la cantidad. Tal vez los que no se reunieron era una minoría. Puede ser cualquier razón, no interesados, enfermos, o eran paganos que no les interesaba nada la religión hebrea, porque había muchos. Pero cuando dice casi toda la ciudad, oiga, es tremendo, ¿eh? En ese tiempo no había marketing,
En ese tiempo no había redes sociales electrónicas para que la gente sepa, oh, ya está Pablo acá, ya está el judío, vayamos a reunirnos. No había eso. La gente se conocía y entre ellos mismos decía, vamos a la sinagoga porque el judío de Jerusalén va a venir y él otra vez va a hablar acerca del Señor. Y dice casi toda la ciudad. Es increíble. O sea, el impacto que Pablo estaba haciendo en Asia, especialmente en la ciudad de Pisidia, fue increíble. ¿Qué dice el versículo 45? Dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, fíjese lo que dice, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Quiénes eran estos judíos? ¿Quiénes eran estos judíos que, a diferencia de la gran muchedumbre de judíos, se opusieron a lo que Pablo estaba hablando de una forma increíble? ¿No? ¿Quiénes eran? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. Pablo, cuando Dios lo llamó para que sea creyente, él tenía un puesto muy importante en el Sanedrín de Jerusalén. Él era como el fiscal de la nación, como un abogado. ¿Me entiende? Era como su puesto fue la persona encargada de autorizar todas las ejecuciones contra los cristianos. El Sanedrín judío descansaba en su autoridad. Él fue criado bajo los pies del famoso Gamaliel en Jerusalén, un gran doctor en la ley mosaica. Gamaliel, respetado teólogo, digamos así, erudito. Pablo creció, fue educado, entrenado en todo lo que tiene que ver con la ley judía, conocía de pies hasta la cabeza todo lo que tiene que ver con la ley mosaica. O sea, era un erudito también. Cuando se convierte, cuando Jesús se le presenta y le llama, su fama también recorre, le dicen, mira, a Pablo es ahora uno de ellos. Entonces los judíos no estuvieron felices a partir de ese momento. Y nos dice la Escritura que un grupo de judíos juraron no comer hasta darle muerte a los judíos. Interesante. Fíjese el odio, hasta darle muerte. O sea, había una sentencia de muerte sobre la cabeza de Pablo. Entonces, esto recorrió todas las sinagogas del Imperio Romano. Obviamente va a Antioquía, ¿no?, que está en Pisidia, y los principales oficiales de las sinagogas, que eran los encargados de las sinagogas, doctores de la ley, los fariseos, los escribas, todos ellos, sabiendo que Pablo estaba en la sinagoga, se reúnen también ahí. Una de las cosas que no le gustaba a los oficiales de la sinagoga era que la gente iba detrás de Pablo. Entonces los fariseos se burlaban de la gente. Decían, miran, esos ignorantes, a su propia gente les llamaba así. Esos ignorantes van detrás de esa persona. Pero claro, ellos dependían, su poder dependía de la gente. Era como el político de hoy. El político odia a la muchedumbre, pero necesita de la muchedumbre para estar en poder. Bueno, así eran los fariseos. Necesitamos poder político. Viene este de Jerusalén,
traidor, ¿no? Él traicionó la causa de nosotros y la gente le sigue. Tenemos que hacer algo. Si no, se nos va la gente. Y sí, lo que hicieron es justamente reunirse también y, claro, se reunieron de celo, ¿no? Blasfemando el nombre del Señor porque no les importaba la religión. Eran, sí, fariseos, que guardaban la ley, según no guardaban la ley, porque les importaba más el poder político que otra cosa. Y dice, contradecían todo, absolutamente todo, lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo hablaba el Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos ahí la primera oposición de Pablo con la primera oposición al mensaje de Pablo de los judíos. Ahora, vamos a poner un poco de contexto, porque esto nos va a ayudar a entender lo que sigue también. Blasfemando, o sea, estas personas, los judíos, tenían como costumbre atribuir el mensaje del Evangelio a Satanás. Es lo que hacían. Cuando Pablo empieza su ministerio, él empieza bajo el gobierno de Claudio. Ya había muerto Calígula, el emperador romano, ¿no? El emperador que realmente tenía problemas mentales. Lo asesinaron a Calígula, ¿no? Lo asesinaron, ¿no? Porque así era la forma como los romanos cambiaban de emperador. Asesinaban a los mediocres. Y de veras, lo asesinaban a los mediocres. ¿Y se imagina que se instaure ese método en toda Latinoamérica? Si eso se instaura, por ejemplo, en los Estados Unidos, Biden y todos los demócratas ya estuvieran hace rato fuera de la Casa Blanca por mediocres. Los romanos hacían eso. Calígula era una persona no solamente mediocre, pero inestable mentalmente, emocionalmente, ¿no? Así que lo asesinan. En su lugar entra Claudio, ya una persona de edad. A diferencia de Calígula, Claudio no era loco, le gustaba leer, al contrario. Era persona que le gustaba la historia de Roma, ¿no? Le gustaba mucho la historia de Roma, pero ya era, no anciano, pero de edad, ¿no? Y duró mucho tiempo, ¿no? Como emperador, pero a los romanos no les gustaba tanto porque era muy pasivo, tal vez por la edad que tenía. Se dan cuenta, al Senado romano ningún emperador le caía bien. Así eran. Le caía bien un rato y cuando ya se veían algo que ya no les gustaba, inmediatamente lo eliminaban de la forma que ellos sabían cómo eliminarla, la más fácil. Aunque no todos. Claudio también fue asesinado. Claro, duró más que Calígula, pero al final dijeron, bueno, ya es tiempo de sacarlo. Si no lo sacamos, este se queda por años y lo asesinan después. Bueno, en su reinado de Claudio, Pablo comienza a viajar por toda Asia. Y justamente va a esta parte de Asia Menor. Pablo Bernabé, versículo 46, hablaron con valor y dijeron, les respondieron. O sea, Pablo no se quedó callado. El autor Lucas nos dice aquí lo que Pablo había dicho, comenzó a decir. Eso está en el versículo 46, los que me están siguiendo. Vamos a ver lo que dice versículo 46. Dice, era necesario, Pablo responde, que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Fíjese. ¿De dónde saca Pablo eso de que era necesario? Bueno, sabemos que en el capítulo 1 de Hechos, versículo 6, Lucas narra lo que Jesús les dice antes que Él sea glorificado.
a la diestra de su Padre. Mira lo que dice. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora, ese es tema de otro tema, pero quiero decir brevemente, los judíos o los apóstoles, los discípulos de Jesús, tenían en mente el reino mesiánico, como todo judío. Esto es muy importante para llegar a entender el reino mesiánico, lo que se llama, lo que Juan habla en el libro de Apocalipsis, el milenio de 1000. Dentro de los evangélicos, muchos creen de que el milenio es algo literal, no, es algo literal que va a ocurrir después que venga la bestia. Eso es una teoría que no enseña la Escritura. Los discípulos pensaban que el milenio, que dice Juan, o sea, el reino de Israel, iba a empezar en ese momento, allí donde estaba Jesús. Por eso le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel ahora, en este tiempo? Fíjense, los judíos dijeron, Jesús, no te vayas todavía no. Queremos saber si lo vas a restaurar, porque la esperanza hebrea era el reino de Israel. ¿De dónde sacan eso? Bueno, eso sacan del pacto que Dios hizo con David, cuando le dice que en tu reino, a ti no te va a faltar rey. A ti, en tu reinado, no te va a faltar ningún rey. Dice en Segunda de Samuel, capítulo 7, le dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé de la pastiza, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no será perturbado de nuevo, ni los malvados los afligirán como antes. Desde el día que ordené que hubiese jueces sobre la tierra, Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplen, reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Para siempre. Ahora, muchos dicen, bueno, eso se refiere a Salomón. ¿Dónde está Salomón? Él ya murió. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al Mesías, que Dios le promete de la descendencia de David establecer el reinado del Mesías para siempre. Eso se quedó en la mente de todo judío. Entonces, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Están justamente pensando en lo que Yahweh le dijo a David. Pero ¿qué es lo que le contesta Jesús? Le dice, a ustedes no les importa ni les corresponde saber el tiempo
ni las eras que el Padre ha fijado, predestinado, preordenado con su autoridad. Pero ustedes, ahí le cambia el tema, esto es lo que sí le corresponde a ustedes, van a recibir el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis martureos, o sea, testigos, de ahí viene la palabra mártir. Serán mis mártires en Jerusalén. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Qué más? Judea, toda la provincia, Samaria, la otra provincia, y hasta los confines de la tierra, que en ese entonces era el Imperio Romano. Entonces, cuando Pablo les dice en el versículo 46, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, está haciendo referencia al mandato de Jesús de que primero hay que predicar al judío. Así dice Pablo. Por eso yo vine a predicar, está diciendo Pablo en respuesta a los judíos líderes que se habían reunido para atacar el mensaje del apóstol Pablo. Y les dice, Dios nos mandó a predicar primero a ustedes, aunque no les guste. La razón que estamos aquí no es para hacer un viaje turístico, sino para predicar el Evangelio, porque así nos lo ordenó el Señor. Tenemos que predicar primero a ustedes el mensaje. Y dice, pero ya que lo rechazan, ¿no? Ustedes están rechazando, y se está refiriendo no a la muchedumbre que le seguía, sino a algún grupo de judíos. Pero por ellos Pablo le dice, ya que ustedes rechazan la palabra de Dios y no juzgan dignos de la vida eterna, o sea, los judíos que estaban rechazando, no el resto, sino los que le estaban rechazando, a ese grupo les dice, ustedes se creen que son indignos de recibir la palabra de Dios, por eso lo rechazan, por eso dicen, nosotros no tenemos que escuchar eso. Bueno, ustedes se han posicionado en una posición de ser indignos de la palabra de Dios, ustedes mismos, yo no. Ustedes se han puesto en una situación de indignidad. En otras palabras, no vamos a recibir la palabra de Dios. Bueno, por eso, por lo que ustedes mismos lo han hecho, ¿qué creen? Ahora, conjunción, ahora, Pablo dice, nos volvemos a los gentiles. Ahora, este es importantísimo, lo que Pablo dice aquí, porque Pablo está declarando el cambio que hay entre el mensaje del Evangelio a los judíos y el mensaje del Evangelio en forma general a los gentiles. Esa es la razón por la cual la iglesia es católica. La iglesia es católica porque el Evangelio se predica en forma universal. Pablo aquí le está diciendo a los judíos, ya que ustedes rechazan el Evangelio, ya que ustedes no quieren escuchar y blasfeman, a partir de ahora mismo, en este momento, Pablo les dice, vamos a ir a los gentiles, y los gentiles estaban ahí. Los gentiles estaban ahí porque Pisidia era de Asia, muchos gentiles. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes lo rechazan y nos vamos con los gentiles. Aquí están, aquí. Y claro, mucho gentil era prosélito, pero que también escuchó el mensaje del Evangelio. ¿Por qué escuchaban el mensaje del Evangelio? Muchos dicen, ¿pero por qué? Si estaban bien con los judíos. Bueno, no estaban tan bien con los judíos. Porque la religión hebrea exigía que se circunciden el prepucio. Oiga, la mayoría eran adultos. Y decían, tenemos que circuncidarnos. Por eso que solamente eran ellos piadosos. El piadoso era la persona que sí estaba de acuerdo con el mensaje, pero no se circuncidaba, porque decía, no, yo no me circuncido, es demasiado. O sea, pensaban, me van a circuncidar, me van a operar, no, mejor así nomás, así lo dejamos.
Nada más. Claro, Pablo, el mensaje del Evangelio de Pablo, de que es de Jesús, no exigía la circuncisión física. Entonces dijeron, este también predica, y el mensaje es mejor, y aparte no tenemos que circuncidarnos. Ahora, muchos iban también por eso, porque no había la exigencia ritual de que el creyente tiene que circuncidarse como era exigido en el judaísmo. Entonces, el gentil decía, ¿cuál de los dos? Además, él predica a Jesús que es el Mesías, o sea, se cumplió el mensaje de los profetas. ¿Por qué vamos a estar aquí cuando todavía ellos esperan a un Mesías? Y en segundo, quiere que nos circuncidemos. No, aquí ya se cumplió. Además, no tenemos que circuncidarnos. Claro, porque el que pone su fe en Cristo, Pablo dice, ya está circuncidado espiritualmente. Lo que tenían que hacer es recibir el sello y señal que es el bautismo en agua. Entonces, muchos gentiles se sintieron atraídos por ese mensaje de Pablo y dejaron de ser prosélitos para abrazar la fe cristiana. De esa forma, la fe cristiana avanzó en todo el imperio. Ahora, mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, ¿por qué dice porque no me avergüenzo del Evangelio? Estamos viendo en Hechos que los judíos perseguían a Pablo. Le blasfemaban, insultaban, le amenazaron de muerte, le humillaban, le insultaban, y obviamente al resto de los apóstoles. Pero Pablo, que era el misionero, que él no tenía miedo, él entraba. Pablo era una persona que no tenía vergüenza, no le importaba que la gente hable mal de él. No, Pablo no era de que van a pensar de mí, pero no. A él no le importaba en absoluto la opinión de los judíos. Para nada. No les tenía miedo. Él hablaba lo que tenía que decir y no le importaban las consecuencias. Y bueno, así fue. Entonces Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, lo hace pensando en eso y por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no me importa que los judíos me ataquen, se burlen de mí, me tiren piedras, me arrastren, me golpeen, me envían a la cárcel. No me importa en absoluto. No me importa, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pues el poder de Dios es para la salvación de todo el que cree. O sea, ¿cuál era la motivación de Pablo? La motivación de Pablo fue predicar el Evangelio de Cristo a quienes, y aquí dice, al judío primeramente, mire, va igual a como les dice Pablo, y después al griego. Por eso Pablo dice al judío primeramente y después al griego. Porque Jesús les dijo eso. Tienen que predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Bueno, Pablo empieza a predicar también el Evangelio. Y va a los judíos porque Pablo no odiaba a su raza. La raza le odiaba a él. Lo que Pablo quería es que vengan al conocimiento del Mesías. Pero ya que lo rechazan, bueno, Pablo no tiene otra opción que decir, como dice, no, ahora me vuelvo a los gentiles. O sea, y los gentiles estaban al lado de ellos. Les dice a los judíos y dicen, y ahora vamos con los gentiles, con los que están acá. Y porque así nos lo ha mandado el Señor. Ahora, ahí Pablo menciona, ¿no?, un texto del Antiguo Testamento que está justamente en Isaías 49. Si vamos a Isaías 49, mira lo que dice Isaías 49. Uh, 49, versículo 6. Dice así.
49:6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para mi salvación, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Subrayen eso, la segunda parte. Te haré luz. ¿A quién le hace luz? ¿De qué está hablando Isaías? Bueno, Pablo está citando la segunda parte del versículo 6 de Isaías 49. Cuando comparamos lo que dice Pablo, aquí está. Tengo aquí lo que Pablo dice de la Septuaginta. Te he puesto como luz para los gentiles. Pablo aplica la profecía que Isaías hizo para Jesús. Fíjese, mire lo que está diciendo Isaías. Yo quiero que me sigan. La profecía de Isaías es con respecto a Jesús, porque el Señor levanta a Jesús para que sea luz a las naciones, para que su salvación alcance a los confines de la tierra, o sea, universal, evangelio católico. De aquí viene la palabra católico. A los amigos evangélicos que sus pastores les han enseñado que todo lo catolicismo es malo. No es así. El evangelio es católico. El evangelio es universal. De ahí viene, siempre ha sido así. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Y aquí mismo le dice, te hice luz de las naciones, hasta los confines de la tierra tiene que ir mi salvación. Entonces, Pablo, que conocía la Escritura, aplica ese texto para él mismo y los discípulos, porque Pablo está predicando la salvación del Señor. Entonces, cuando Pablo le dice a los judíos que le estaban persiguiendo, ustedes me rechazan y ahora me vuelvo a los gentiles. Bueno, me vuelvo a los gentiles porque ya está profetizado de que Dios me ha puesto como luz para las naciones, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Ese texto es fundamental. Eso, Pablo está entonces fundamentando su ministerio en una profecía de Isaías que originalmente se atribuye a Jesús. O sea, el ministerio de Pablo, él le dice, tengo la autoridad legal de predicar el evangelio a los gentiles, porque así lo estableció el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Autoridad legal. Y si es legal, si es autorizado, entonces no hay nadie que lo detenga, por más que se oponga. 48. Oyendo los gentiles, mira lo que hicieron los gentiles, a diferencia de los judíos. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. Este es algo muy importante en cuanto a la doctrina de la predestinación y la elección de Dios. Número 1, la reacción de los gentiles al mensaje de Pablo fue de gozo. Estaban glorificando, se llenaron de alegría y al mismo tiempo glorificaron a Dios. Fíjese, se llenaron de alegría y glorificaron a Dios. Yo me imagino, era más de la mitad del pueblo. Era una muchedumbre. Muchos dicen, hermano, ¿cómo avanzó el evangelio en el Imperio Romano? Bueno, aquí está. Aquí está. Aquí está la explicación. Pablo predica el evangelio a los gentiles, y los gentiles lo reciben con gozo, glorifican a Dios en Jesucristo, pero aquí está la clave. Y creyeron. ¿Pero quiénes creyeron? Creyeron no aquellos por su propia voluntad o libre albedrío,
creyeron solamente aquellos que fueron ordenados para la vida eterna. Ahora, esto es muy importante, eso tiene que ver con la doctrina de la elección del punto de vista bíblico, porque aquí está demostrando que los que creen en Jesús no creen por su propia cuenta, sino por gracia de Dios. Dios preordena, por eso Pablo enseña la predestinación en todo el pasaje de la Escritura, porque dice que los que creyeron fueron, la palabra en griego es tetakmenoi. Tetakmenoi es una palabra en griego que significa arreglar, ordenar, asignar, disponer para un propósito. ¿Cuál es el propósito? La preposición para es una preposición que indica dirección. Una preposición de dirección. ¿Preparados para qué? Preparados para la vida eterna. Ahora, el verbo es muy importante porque es el perfecto principio o medio pasivo. ¿Qué significa, hermano? Yo no entiendo absolutamente que pasivo, que por aquí. Pasivo significa que el objeto a quien va dirigido el verbo, en este caso los creyentes, ellos no hacen la acción de creer, sino más bien ellos creen porque ya ha sido diseñado, preparado, establecido a que crean. ¿Y quién lo hizo eso? Bueno, Dios. Es otra forma de decir predestinado, preordenado, elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces los creyentes, basado en lo que dice Pablo, creen en Jesús, no porque ellos dicen, bueno, ya es tiempo de creer. No, creen en Jesús porque ya han sido señalados, ya han sido establecidos, ya han sido ordenados, ya han sido destinados por Dios para la vida eterna. Aquellos que no fueron destinados, preparados, señalados, destinados, ordenados, no van a creer para la vida eterna. Otra palabra que utiliza Pablo es la famosa prorizo en griego, que significa predestinado. O sea, estos creyentes gentiles que creyeron al mensaje de Pablo ya fueron predestinados, preordenados, establecidos por Dios para creer a la vida eterna. Es tetakmenoi eisoen aino. ¿Qué significa? Creyentes señalados, ordenados para creer para la vida eterna. De otra forma, no hubieran creído. 49. Y la palabra del Señor se difundía, y la palabra del Señor, o sea, el mensaje del Evangelio, Lucas iguala la palabra de Dios, logois tou kurió. Logois toi kurió, que significa palabra del Señor. Jesús se llevaba, se esparcía, ¿no?, a través de toda la región. Entonces, cuando Pablo termina su ministerio, por eso Pablo dice en Romanos 1, 8, dice, en primer lugar, dice Pablo, yo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Por todos ustedes, dice Pablo. Y mira lo que dice acá. Tomen nota. Tomen nota. Porque por todo el mundo, todo el mundo se habla de su fe. Ahora, un momento. Pablo dice todo el mundo. O sea, que cuando Pablo habla eso, escribe eso en ese momento, ya llegó el Evangelio a China, a la parte de Rusia, a la India, a lo que en ese entonces era Norte, Centro y Sudamérica, que todavía los españoles no llegaron allá. ¿A eso se refiere a todo el mundo? No, se refiere al todo el mundo del Imperio Romano. Recuerde que Pablo, cuando escribe esa carta, lo escribe antes del año 60,
Posiblemente ya en ese momento, Pablo en el año 55 escribe la carta a los romanos y el emperador de ese tiempo era el famoso Nerón, porque recuerde que Claudio, como había dicho, lo mataron, lo asesinaron. Ese es el modelo de elecciones del Imperio Romano, asesinar al emperador que ya no quieren. Bueno, asesinan a Claudio. Entra el famoso, el único en la historia de Roma y del mundo, el único que se ganó el título que ningún otro se ganó, ni siquiera Calígula, la bestia. Nerón, famoso, implacable y odiado hasta por los mismos romanos. Nerón, la bestia salvaje, el monstruo le decían también, indomable, despreciable por la forma como era. Él ya era emperador del imperio. Entonces, Pablo allí escribe su carta y justamente ahí es donde todo el evangelio había avanzado en Asia. Entonces, ¿qué había dicho Jesús? Entonces se predicaré el evangelio a todo el mundo. Y dice, entonces después que se haya predicado a todo el mundo, como lo hace Pablo, vendrá el fin. Y ese fin era justamente el fin de la era del antiguo pacto, que termina con la destrucción de Jerusalén en el reinado de Vespasiano. Interesante, porque eso justamente cumple todo lo que dice las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios se difunde por toda la región, al punto en que Pablo dice en Romanos 1:8, fue por todas partes del mundo. O sea, se expandió. Así creció el evangelio. Para el tiempo de la destrucción de Roma, el año 70, había millones de cristianos, de creyentes. Y los que estaban en Jerusalén, Jesús les dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes, se vayan a las regiones que están en el norte, donde habían cuevas, para salvarse de la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito en el año 70. Y efectivamente así es, los cristianos huyen de Jerusalén cuando vieron, de acuerdo a Lucas 21:20, donde ven que todo el ejército romano sitía Jerusalén y ellos huyen a los montes. Ya no regresan, porque así les mandó Jesús. Después de 40 años pudieron pensar eso. Oiga, pasaron 40 años. Cuando Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén fue en el año 30. Y vino 40 años después. Justamente lo que él dice, y no pasará esta generación, una generación son 40 años, hasta que todo esto acontezca. Y aconteció. Años 70, dijeron, mira, ya pasó 10 años, pasaron 20 años, 30 años, lo que dijo Jesús es mentira. No va a haber destrucción de nada. Bueno, se equivocaron. Porque en el año 70, justo 40 años, general Tito viene con 70,000 soldados, sitian Jerusalén y lo destruyen. Jesús dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Y en ese momento se quedó exactamente así, no piedra sobre piedra, porque los romanos, de una forma implacable, sin misericordia, destruyen completamente el templo de Jerusalén, matando casi más de 1 millón de judíos de una forma increíble. Tienen que leer esa historia que se cumple. 350, pero los judíos, otra vez regresando a los judíos, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad. ¿Se acuerdan cuando mataron a Jesús? Los mismos fariseos tenían esa táctica. Por eso que Jesús les llama, ustedes son hijos del diablo. Y los judíos dijeron, no. Nosotros no somos nacidos de fornicación, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si su padre fuera Abraham, creerían en mí, porque él habló de mí y se alegró y se gozó cuando vio mi día. Pero ustedes me rechazan. Hombre, ustedes no son de Dios, su padre es el demonio. Ustedes son generación de víboras, cuna de demonios, cuna de serpientes. En su sangre hay sangre del diablo.
Oiga, esas son palabras fuertes. ¿Y qué hicieron ellos? Pusieron falsos testigos para hablar en contra de Jesucristo. Táctica. ¿Qué pasó con Esteban cuando lo querían apedrear? Lo mismo, lo llevaron ante el Sanedrín, pagaron a personas que odiaban el Evangelio para que den falso testimonio, calumnias en contra de Esteban y lo maten. ¿Qué hacen ahora con Pablo y los discípulos? Justamente pagan otra vez a personas para que hablen mentiras, calumnias, falso testimonio contra Pablo. ¿Se dan cuenta cómo los judíos de Sanedrín eran malos de corazón? Por eso Juan les dice a los judíos, en su carta a las 7 iglesias, ¿no? La mujer escarlata, la madre de las abominaciones y de las rameras, se sienta sobre la bestia para dirigir. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir Juan ahí, en el Apocalipsis? Que la madre de las rameras es Jerusalén, la apóstata, el Sanedrín, los oficiales. Ellos se sientan justamente sobre la bestia que viene a ser los emperadores romanos, justamente para perseguir a la iglesia. Eso es lo que pasa en Jerusalén, y aquí lo estamos viendo. Los judíos están pagando a personas, a mujeres, obviamente, de gran estatura social, piadosas, distinguidas, respetadas, para que la gente les escuche. Lo mismo que hacen los políticos hoy en día, ¿no? El político, para engañar, dice, vamos a poner una persona importante para que ella hable, y así el resto de la chusma escucha a esta mujer, que es importante, y crean, y ella nos ayuda a nuestro programa político. Siempre lo han sido así. Eso ya tiene siglos, lo han hecho. Mira, aquí lo están haciendo los mismos judíos. Usar a personas de influencia social para que hablen y para así manipular la opinión pública de la muchedumbre de la chusma, así lo llamaban ellos, de la gente que es ignorante, que solamente siguen, que no les importa la realidad. Y bueno, así nosotros tenemos nuestro propósito de eliminar a estos apóstoles. Y exactamente así fue. Instigaron a mujeres piadosas, a los hombres más prominentes de la ciudad. Es lo que sucede ahora con los políticos, con esto de la pandemia, ¿no? Y la gente, que es la gran mayoría de la chusma, que no lee absolutamente nada, no les importa el educarse, creen a esta gente. Oiga, si él lo dice, ¿no? Si es una persona importante, es porque tiene razón, hay que creer lo que él dice, porque así ha sido siempre, porque es la forma como manipulan los que están en el poder. A la gran mayoría de gente cree eso, y no, esa gente manipula, esa gente no sabe más de lo que puede saber su hija de 5 años, así. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí los judíos utilizan personas de alta jerarquía, prominentes socialmente, políticamente, para provocar una persecución contra Pablo. Mire cómo es la parte política que es. Utilizan la parte política. Por eso, ¿quién dice que el evangelio y la política no se mezclan? Claro que se mezclan. Aquí está, esta es política. O sea, la situación política en Asia no permitía que se predique el evangelio de Cristo. Las autoridades religiosas, como las autoridades civiles, se pusieron de acuerdo. La mujer, madre de las rameras, Israel apóstata, es la madre de las rameras, que habla Apocalipsis, y la bestia, son las autoridades prominentes civiles, se ponen de acuerdo para perseguir a los creyentes. Recuerde que ya entró en ese momento, habló, ya entró Nerón. Nerón empieza su gobierno en el año 54 después de Cristo hasta el año 68, cuando él también se mata. Bueno, él sabía que le iban a matar, pero él se mata. Así que se adelantó. Bueno, Nerón empieza la persecución de los cristianos de una forma increíble. Él más persigue primero a su pueblo, quemando la mitad de Jerusalén, porque el tipo era totalmente esquizofrénico. Era 10 veces más loco que Calígula. Nerón, ¿ok? Y él odiaba a los cristianos, los odiaba por muchas razones. Entonces, vemos aquí, Juan, mirando eso, utiliza un lenguaje muy simbólico, un lenguaje en donde, con mucha metáfora, mucho simil, ¿no? Utilizando figuras retóricas, para decir que los
judíos, los oficiales judíos, el Sanedrín, prácticamente abandonaron al Señor, ir en pos de otro Dios, eran idólatras, ¿no? Y era una ramera. ¿Por qué ramera? Porque va a la cama con los oficiales romanos, con aquellos de la ciudad, para que en un convenio persigan a los cristianos. Eso es lo que está hablando Juan en su carta a las 7 iglesias en Asia. Justamente está hablando a los de Asia. Y en Asia es donde Pablo está siendo perseguido. ¿A instigación de quién? A instigación de la gran ramera, que es Israel, y con la bestia, que es el Imperio Romano, a través de, en ese entonces, Nerón. Ahora, esto explica de una forma tan perfecta todo lo que está hablando el libro, la carta de Revelaciones a las 7 iglesias en Asia. Y justo en Asia es donde están todas las persecuciones de Pablo cuando predica el Evangelio. Y eso lo vamos a ver, lo estamos viendo aquí en Hechos. ¿Y qué es lo que sucede? Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Estudiantes de Apocalipsis que están siguiendo la clase los sábados, anoten esto. Jesús dijo, los perseguirán, habrá gran tribulación y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio está hablando? El juicio sobre Jerusalén en el año 70. O sea, la persecución ya empezó. Lo que Jesús dijo, la gran persecución, ¿no? La gran tribulación. Esto es la gran tribulación. Entra Nerón y empieza la gran tribulación. Porque hay un convenio entre los judíos, la Israel apóstata, que es la gran ramera, contra los judíos a través de usar a las autoridades civiles romanas, que es la bestia, para perseguir a los cristianos. Miren, es exactamente lo que está diciendo Juan. ¿Y qué dice ahí? Y dice, entonces provocaron persecución y los expulsaron de su región. O sea, se van ¿de dónde? Se van de Pisidia, se van de Antioquía, de la ciudad. ¿Y luego qué? Entonces sacudieron el polvo de sus pies. El polvo de sus pies significa prácticamente juicio. ¿No? Significa juicio. Ahora, es una costumbre que siempre, ¿se acuerdan que Jesús dijo, cuando vayan a una ciudad y no les acepten, entonces sacudan sus pies y pueden ir o se van a la otra ciudad, porque era una forma de juicio sobre la ciudad que rechazó el evangelio de Jesús, y se fueron a Iconio. Iconio es una ciudad que está a la parte este de Antioquía. Más o menos está a unas 100 millas de Antioquía, pero en la misma región. O sea, de Antioquía van para Iconio. Cuando van a Iconio 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, interesante, porque uno puede ver dos reacciones. La reacción humana, bueno, de pena. La reacción humana, juicio vino sobre ustedes. Ahora, rechazaron el Evangelio. Eso está ya, Nerón era, en esta parte ya empezó prácticamente entre Claudio y Nerón. Ya se está acercando el juicio. Para aquellos que rechazan el Evangelio. 52. Los discípulos siguen hasta la otra ciudad continua, que es Iconio, que está en la misma región de Pisidia. Si todavía están ahí en Pisidia. Y ahí, cuando van, termina diciendo con gozo, alegría del Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Una cosa muy importante es que Dios, el mensaje del Evangelio, afecta la sociedad. Eso es evidente. Cuando se predica el Evangelio, afecta a la sociedad. Número 2, la salvación. Nadie cree si no está preordenado por Dios para que cree el Evangelio. No es de el libre albedrío.
El libre albedrío, claro, el hombre no es robot, el hombre hace, deshace, decide lo que quiere, pero en cuestión de la salvación espiritual, solamente aquellos que son preordenados para vida eterna son los que creen. ¿Quién lo dice? Yo no lo digo yo, lo dice justamente Pablo. Lucas lo escribe en la Biblia. Espero que lo hayan anotado. ¿Ok? Eso es justamente lo que enseña la Biblia. Los llamados a la vida eterna son los que creen en Jesús, cuando escuchan el Evangelio, de verdad. El Evangelio que se predicó desde el tiempo de los apóstoles. Nunca hubo apostasía en la iglesia, como enseñan las falsas sectas diciendo hubo apostasía, por eso vinieron los mormones. Hubo apostasía, por eso aparecieron los testigos. Hubo apostasía, por eso aparecieron adventistas. Hubo apostasía, por eso aparecieron pentecostales. No, nada de eso. Nada. El Evangelio nunca ha dejado de predicarse. Nunca. Porque Jesús prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin. Él no dijo, voy a estar todos los días, esto por 10 años ya no, luego regreso. No existe eso. Siempre estuvo durante el principio que le dio el mensaje a Pedro para que predicara hasta este entonces. El Evangelio siempre se predicó. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, y que este día sea de bendición siempre, creciendo en la gracia y el conocimiento, como dice tu palabra, creciendo en la gracia y el conocimiento. Y que hoy, Señor, tu día, que sigamos creciendo en gracia y el conocimiento de Jesucristo. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús, amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, amén.